tu bendición para nuestra alma. Bendito seas, Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Denle el aplauso. Así de pie, voy a permitir leer la palabra en Éxodo capítulo 3. Escuché si tiene escritura, Éxodo capítulo número 3. Voy a leer la única para ganar tiempo. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: miré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando el Eterno vio que él iba a mirar, lo llamó del medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y el Eterno le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego el Eterno: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Amén. ¿Cuánto declaramos que el Eterno bendice su palabra? Amén. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Vamos a compartir principios del llamamiento basados en el llamamiento de Moisés. Para esto muy brevemente comparto de una manera breve el testimonio del llamamiento a mi vida. Era el 18 de julio de 1980. Yo era una persona como cualquier joven, con las inquietudes y prácticas de cualquier joven. Por ahí de vez en cuando nos alcoholizábamos, de vez en cuando porque nos gustaba mucho el fútbol, lo jugábamos, de ahí que no nos mirábamos y de ahí que no practicábamos mucho las adicciones. Estudiando en el Politécnico la carrera de ingeniero mecánico en la escuela de físico-matemáticas en aquel tiempo, tenemos el título de ingeniero mecánico. Jugamos fútbol profesional en Cruz Azul Atlántico. Estábamos ahí cuando inquieto, porque desde niño vivíamos cosas raras, y en una ocasión en la carretera de Puebla a Tlaxcala vimos un ovni junto con otras personas, una luz muy grande. Arriba de nosotros, la camioneta que veníamos, la camioneta para el motor, vemos y se va hacia arriba a una velocidad increíble. No tenía ruedas, ventanas, solo un círculo, y a una velocidad se pierde hacia arriba hasta hacerse un punto. Esto provocó en mí una inquietud para conocer de los ovnis. En ese tiempo, el Jaime Maussan de ese tiempo era Pedro Fabriz Parra, quienes son de la AAA como yo, tal vez se acuerdan. Y es quien hablaba de ovnis.
Me aficioné tanto que compraba libros que venían de Argentina y España, porque en México solamente estaba una revista llamada Duda, que hablaba de cosas así. El hecho es que en una de ellas venía un reportaje acerca de un joven que había estado poseído por los demonios, y cambió mi investigación, mi búsqueda, y ahora quería yo saber si existían los demonios y los poseídos. Por ahí leímos algunos libros de ese entonces, revistas, y andaba yo con esa inquietud. El pastor Adolfo Álvarez, hermano en la carne, y ya siendo el pastor y estando en el seminario bautista, me comentó que iba a ir a atender a un joven que estaba endemoniado. Es lo que yo buscaba. Yo quería cambiar de vida y no podía, ni cabe en la cama. Padre, mañana ya cambio de vida, soy otro, pero no cambiaba. Necesitaba un verdadero arrepentimiento, encontrar algo fuerte que llegara a mi alma y pudiera yo realizar realmente una conversión. Cuando llegamos y vimos al joven amarrado de las muñecas, de los tobillos, era una litera, él estaba amarrado en la parte de abajo, y le empezamos a leer la Biblia. El pastor Adolfo me dio una Biblia y le dijo: cuando yo te diga la lees. Él empezó a leer la Biblia, este joven se empezó a convulsionar, de alguna manera se suelta de las ataduras de las muñecas y tobillos en la cama y se levanta. Caminaba bruscamente, torpemente, ojos en blanco. Yo pensé: está drogado. En la recámara había una ventana grande y de repente muchos gatos se empiezan a estrellar con la ventana. Me empecé a entrar miedo, porque primero, ¿de dónde salían tantos gatos? Segundo, se estrellaban en la ventana. Estando en eso, este joven llamado Francisco empieza a caminar en contra de su propio hermano, y yo veo una revista ahí mundana, en ese tiempo revista policíaca, le llamaban así, gruesa, y se la pongo en la espalda sin tocarlo, porque yo quería hacer una prueba, y no pasó nada. Entonces tomo la Biblia y por la espalda se la acerco, no lo toqué, y lo quemó la palabra. Esto era una prueba. Yo estaba probando a ver si había demonios, pero no me daba cuenta que el Eterno me estaba probando a mí. Amén. Y hagan de cuenta que lo quemé, echó un alarido y se voltea para conmigo y empieza a caminar contra mí. Le dije: ay, Santa Biblia, no le hago nada. Entonces yo le ponía la Biblia como protección, y él como que la rasguñaba tratando de quitármela, pero no podía. Hay veces que el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras. Tal vez usted le pone la escritura a una persona endemoniada y no sucede nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puede sentir que se quema? Va a depender de cómo él se mueva y cómo nos mueva. No tomarlo como algo que es y que siempre va a ser, porque si alguien es espontáneo y soberano, es el precioso Espíritu Santo. Amén. Y entonces me empecé a entrar miedo y empecé a temblar, y temblaba completamente mis piernas, mi cuerpo, todo, un temblor así completo. Y mi hermano, el pastor Adolfo, me decía: lee la Biblia. Además la tenía al revés, y temblando pues no podía. Y recuerdo que entonces salió una frase que la puso el Espíritu Santo unido a mi deseo de ayudar al joven. Dije: sálvalo, sálvalo, y te entrego mi vida. Y sentí un calor, un caliente en la cabeza, y empezó a bajar por dentro y por fuera, y se me quitó el temblor de la cabeza, pero todo lo demás seguía temblando. Y como iba bajando, cuando iba a la cintura, de aquí para arriba no temblaba, pero sí de la cintura para abajo. Y como fue bajando, me quitó todo temblor, todo miedo. Sentí en la planta de los pies el calor, y sube otra vez el calor por dentro y por fuera, y sale una frase: en el nombre de Jesucristo, déjalo. Y
cae el joven y se empieza a convulsionar. Y me dice el pastor Adolfo: ¿quién te enseñó a orar así? Digo: pues no vale orar, ni yo sabía. Ese fue conversión y llamamiento. Fueron, a partir de ahí fue diario 3 meses y medio. Francisco, padres brujos en Oaxaca, abuelos brujos, bisabuelos brujos, toda una jerarquía, todo un linaje. Cuando terminó su liberación, en esos 3 meses y medio leí la Biblia 2 veces completa. Me tomaba las noches, iba a trabajar, comentaba con los compañeros de trabajo, al otro día todos me preguntaban. Dejé de fumar esos 3 meses y medio, de tomar, siempre la comida, la copita. Y cuando me dice el pastor: ve el domingo a la iglesia porque Francisco va a dar su testimonio, fue cuando fui a la iglesia. Escuché el testimonio, termina la reunión y me salgo. Dije: el lunes, hasta que voy a poder echarme el cigarrito. Pero fumaba y se me apagaba el cigarro. Y no entendía yo que lo apagaba. Mis compañeros me decían: ¿cómo le haces? Digo: no te puedo hacer mi truco, según yo, ¿no? ¿Cuál truco? Tomaba y me ardía la garganta. De todo tipo de vino probé, me ardía. Cambié a cerveza, me daba asco. Voy al médico, ya era miércoles. Me dice: tu garganta no tiene nada de irritación. Puedes tomar cosas calientes, sí, picantes, sí, frías, sí, dulce de ese profundo, sí. Dice: no tiene nada de psicológico. Entonces, jueves me viene a la mente: sánalo y te entrego mi vida. Yo le decía: Señor, yo no voy a hacer, aleluya. Yo voy a meter el seminario. Yo te lo dije para que lo ayudaras, nada más. Pero no me lo podía quitar, y viernes lo mismo. Y el sábado me habla el pastor Adolfo, apenas 6 días, 7º día sábado, y me dice: hay otro caso. A partir de ahí, en la calle, en ocasiones una persona me jaló del saco, me dijo: ayúdame. Le digo: no tengo dinero. Dice: no, lo que quiero es que vaya y libere a mi hija que está endemoniada. ¿Cómo sabía? El trabajo se iba a juntas, salía, la secretaria me dice: oiga, no sé por qué ella nadie le platicaba, pero mi hermano está embrujado y yo siento que usted me puede ayudar. En la calle, en los trabajos, en el camión, me empezaron a pedir ayuda para la liberación. Había un llamamiento que yo no entendía, pero empecé a sentir esa inquietud, ese sentir. Fui al seminario bautista donde estaba mi hermano, hablé con el director, y cuando tenía casos le decía: présteme seminaristas. Ella así me empezó a conocer, y de vez en cuando iba y le pedía que los prestaba, y ahí andábamos ya liberando. Cuando siento que tenía que entrar al seminario, yo ya no aguantaba estar en el trabajo, no lo soportaba. Tenía 3 grupos, sin doctrina, sin iglesia, sin pastor, y enseñaban lo que Dios y lo que ella entendía, lo que Dios le daba y lo que ella entendía. Y él les enseñaba: quién sabe. Decido ingresar al seminario. En el momento en que yo estoy descolgando la bocina para hablarle al director, oigo su voz. Dice: Hugo. Le digo: sí. El director Patricio Carter, director en ese tiempo. Dime, ¿para qué me vas a hablar? Le digo: no, usted dígame. Es más, yo no escuché el timbre del teléfono. Dices que tal vez levantaste en el momento exacto. Le digo: pero dígame, ¿para qué me habló? Y él dice: no, dime tú. Le digo: no, dígame usted. Y dice el director: siento de Dios que tienes que inscribirte e ingresar al seminario. Hablamos de un seminario interno de tiempo completo, día y noche. Y le digo: para eso iba yo a hablar. Se ve y ve por los requisitos. Voy por los requisitos, regresa el otro día. Miembro de una iglesia, no era miembro de ninguna. 2 años de bautizado, tenía unos meses de bautizado, porque según yo tenía que ser bautizado forzosamente en el río.
y supe de una congregación de hermanos campesinos indígenas. Iban a tener bautizos en el río del agua que bajaba del Popocatépetl. Me bajé al agua y subí como un iglú, como un cubito. Fríísimo el agua. Pero debería tener 2 años de bautizado, tenía apenas unos meses. ¿Quién es tu pastor? No tengo pastor. Mínimo 3 años en el ministerio. No asustes. Ya te iba a echar fuera de los chamucos. De repente sentí, dije, no, están pesados aquí. Y me dice, 3 años en el ministerio. Le digo, hermano, llevo como 45 liberados. Dice, no, eso no cuenta bien. 3 cartas de hermanos que te recomiendan que tienes un llamamiento real y verdadero. Yo tampoco tengo los hermanos. Dice, mira, el seminario está por cumplir 80 años. De los 12 requisitos, con uno que no cumplan, no pueden ingresar y tú no cumples ninguno de los 12. Digo, bueno, usted me llamó y me dijo que Dios le dijo, entonces Dios es mentiroso y ahí va a agarrar. Dice, bueno, tráete lo que puedas, pues no tengo nada. Dice, pero escribe un testimonio de tu conversión y un testimonio de por qué crees que Dios te llamó. Y escribe el testimonio de Francisco. Y escribe un testimonio donde choco con un auto, queda todo apoyado el auto, el techo, puertas, se sube todo. Me paro en un parque para tranquilizarme. Y cuando despierto el auto está arreglado. Yo me impacto porque del choque el vidrio de este lado brincó hacia mí y veo el vidrio completo. Y dije, no puede ser. Para esto le di un aventón a un joven antes que me había dicho que le diera un aventón. Yo había ido a otra empresa y él tenía un libro grande negro. Yo y ese libro no lo vas a entender. ¿A dónde vas? Pues aquí en unas calles en la esquina tal, Vallejo, Camarones, algo así me baja. Le digo, yo voy sigo derecho. Dice, no te vayas derecho. Da vuelta y luego me dice, ¿hacia dónde vas? Digo, no, yo me voy derecho. Dice, no te vayas derecho. Yo no sé si era un ángel con una Biblia, un cristiano con una Biblia, un satánico con su libro, no sé. Por él decía que no, yo me aferré. Yo dije, sí. Y es donde choco, me pega. Entonces, el ver un auto, un milagro así no material y reparado, gracias al Señor. Estoy en otros 2 casos ya con testigos, pero en este caso no había testigo. Y regreso al lugar del choque. Recuerdo que cuando choqué vi allí contra esquina una tienda y la mujer que hasta levantó los brazos. Le digo a la persona, oiga, hace rato chocaron aquí, ¿verdad? Dice, sí, un carro así. Dice, miren, hay vidrio y hay aceite. Y dije, entonces fue cierto. Regreso al parque y otra vez tocaba el auto, lo veía y dije, no está chocado, no puede ser. Me subo antes de llegar al trabajo, me vuelvo a bajar y otra vez lo veo y no estaba chocado. Llego a la compañía y antes de meter el auto, le digo al policía, el que abre para el estacionamiento, yo, ¿qué quieres que choqué? Dice, ¿cuándo? Digo, hace un momento. Digo, no, ese carro todo chocado, chueco. Y dice, pues no, ingeniero, ¿de cuál fumó? Dije, no, era broma. Y ya lo metí. Hermanos, ese testimonio lo escribí para ingresar al seminario. Y lo ve el director, dice, no cumple ningún requisito. No me pones como ministerio 45 liberados cuando aquí no se enseña eso. Y no me pones que el Señor te repara un carro. Dice, no, ¿cómo crees? Digo, hermano, usted dijo que Dios le dijo. Pero lo voy a meter aquí al grupo de aceptación, no recuerdo, Canon, algo así, no recuerdo el nombre. Dice, pero por delante no creo que entres. Es definitivo que no vas a entrar. Me fui a la primera librería y le dije, todos los libros que compran para seminario, démelos. Yo tenía el dinero que ganaba bien, porque como no me están aceptando aquí, yo me voy a preparar por mi cuenta. Tenemos una fe de esas que nadie me paga, ¿verdad?
Y compré un montón de libros. Le dije todos. Y me decía, a lo mejor te sirve, démelo. Deme todos los libros. Y compré cantidad de libros, teníamos dinero. Y recuerdo que cuando era la cita con el director, iba yo con la idea de no ser aceptado. Me lo dijo. Y cuando llego, me dice, con mucha pena, con mucha vergüenza, presenté tus dos testimonios como lo único que tenías, no siendo miembro de ninguna iglesia, no tenía un pastor predicata, ni nada. Y dice, yo no entiendo, ni sé qué traes, ni qué tienes, pero has sido aceptado. Amén. Y ahí empieza lo que todavía no termina y que espero que no termine hasta que venga. Amén. Cuando hablamos de un llamamiento y a través del tiempo lo hemos vivido por 36 años, yo decirle, hermano, que todavía tenemos mucho por hacer, mucho por aprender. Yo quiero venir de corbata, de saco, de camisa, pero por los tiempos y todo ya no nos dio tiempo de cambiarnos, ¿verdad? Tengo así de puntitos, ¿no? Como ser animalito. Y es parte luego de mi llamamiento. Y cuando predico de esto me pega. Llega. Porque con un año que usted sirva al Eterno, con todo su corazón, que no hay otra manera de hacerlo, va a experimentar algo que tiene que ser trascendente para toda su vida. Jamás debe olvidar lo que usted puede hacer por el Eterno, porque es la más grande bendición de servicio y de algo que podamos hacer. Mi madre me dijo, Hugo, yo esperaba que fueras un gran futbolista o un gran ingeniero, pero por 18 años oré por ti diario de rodillas. Digo, ay madre, con razón hasta el seminario me dio el Señor. Dice, pero escogiste la mejor carrera. Amén. Esto sin hacer a un lado, si usted es médico, ingeniero o tiene su oficio o tiene su carrera, no para nada. Pero seguimos aprendiendo y esta parte habló de una manera muy fuerte a mi vida del Éxodo 3, del llamamiento de Moisés. Los llamamientos son diferentes. Los llamamientos en parte, cada quien tiene su experiencia. Algunos son muy similares. Eso lo va llamando como un proceso. Eso lo llama así radicalmente, como en mi caso, de un día a otro. De un día a otro hay que dejar todo, economía, todo. Hay que ir por un milagro, hay que ir por una enfermedad, y de diferentes maneras y formas va hablando el Señor. Lo importante es que cuando Él habla, algo tiene que suceder en su vida. La evidencia de un llamamiento es parte de una oración llamada Shema. En hebreo, en español significa escucha, pueblo mío. Y lo que sigue de esta oración que viene en Deuteronomio, y que luego el Señor Yeshua o Cristo en el Evangelio menciona a alguien que le quería seguir. Dice, he guardado todos los mandamientos. Y el Señor le suelta el Shema, esta oración del Deuteronomio. Le dice, solo te falta uno. Escucha, pueblo mío. El Señor nuestro Dios, Adonai nuestro Elohim, Él es uno y único. Y viene, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si esto no lo tiene usted en su vida, en su alma, como una conciencia real y verdadera, con todo respeto, y así le caiga mal, usted no tiene llamamiento. No hay más. La amarás con todo, y todo es todo, punto. Alma, mente, fuerzas, espíritu. No hay más. No puede haber más. Es no lo más grande, sino lo único grande. Aleluya. Entonces, toma esta base. Porque si usted está estudiando un instituto, es preparación. Una cosa
Entonces el llamamiento es divino y otra la preparación, que también es divina. Y si usted es llamado, no es suficiente. Hay que prepararse para servir mejor al Eterno. Amén. Porque quede claro, el estudiar el instituto no es un llamamiento, no, es una responsabilidad para servir mejor al Eterno. Y si usted no aprende a honrar a sus maestros, a los que ve, menos va a saber honrar al Padre que no ve. Así de fácil. El llamamiento no es una profesión que se escoge, no es algo a lo que yo entro porque estoy acomplejado, porque no puedo dejar este pecado, porque me ha ido mal, porque no le hago los trabajos, porque no le hago en nada, y ahora sí, ¿verdad? Mejor me meto en el ministerio o me quedo para forrar Biblias, dice por ahí. El llamamiento entonces es la voz del Eterno cuando llamó a Abraham. Y dicen Abraham o Abraham la obediencia. No simplemente es porque escucha la voz del Eterno, porque a muchos desobedientes el Señor nos llama y nos cambia y nos mueve y nos sacude, y inmediatamente vamos y entendemos lo que es obediencia. Y cuando se escucha la voz del Eterno, su vida se tambalea, su vida tiembla, su vida tiene que ser otra. No es un proceso ahí, no es que todavía ando con tantas tonterías de críticas, heridas, chismes, murmuraciones, juzgar o condenar. No, eso desaparece con un llamamiento. Amén. Así es que ya hay que dejar de estar viviendo como llamados contaminados. No, es algo que hay que aceptar. Y si hay algo ahí, no como que de vez en cuando y todo lo podemos hacer y fallar, no como el que practica hablo yo y no puede quitarse unas ataduras cuando el Señor dejó los lienzos sueltos y también resucitó para romper ataduras. ¿Cuántos decimos amén? Entonces que cuando ya entramos para aplicar el llamamiento de Moisés a nuestras vidas, hay muchos llamamientos, muchísimos llamamientos. Aplicamos nuestras vidas y lo que usted quiera tomar. Dice el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro. Apacentando significa pastorear. En un principio del llamamiento, todos vamos a tener uno que es como una prioridad, y es el ser pastor. Hay evangelistas, hay misioneros, hay maestros. Un don es una habilidad divina que da el Eterno. Un don genera un ministerio y un ministerio genera una operación. Amén. El don de la enseñanza genera el ministerio del maestro y genera una operación de ciencia, conocimiento y sabiduría. Amén. Pero la función pastoral es en todos a la medida del llamamiento y aún sin llamamiento. Los padres tenemos que ser pastores de los hijos. El maestro, el que enseña a los profetas, o enseña a los diáconos, en la manera en que sea, usted le habla a una persona del Señor y empieza a ejercer el pastorado de cuidado, de protección, de guía, de prepararlo, de guiarlo. Amén. Apacentando Moisés, está hablando de que él tenía ya profetizado en su propia vida, y él tal vez sin entenderlo, el ministerio de pastor. Hay 5 pastores: Abel, José, Abraham, Jacob, David. Y habla de los 5 pastores, básicamente hablando de esas personalidades, que debemos de ver cómo eran ellos y cómo vivieron luego como pastores de la tribu o del pueblo de Israel. La similitud del rebaño de las ovejas con la similitud del rebaño de los siervos, en un paralelismo, es el mismo aplicado a la persona y al siervo y al llamamiento. Por eso hablábamos con tanto énfasis del pastor, que hoy en día es más raro y es más difícil porque no da tiempo de atender y visitar a todos y tener un contacto de relación
relación íntima o de una manera más particular. Porque hoy en día el pastor tiene que saber orar por sanidad, por liberación, ser predicador. El ser predicador no significa ser pastor. Puede tener un don de predicación y no ser pastor. ¿Está claro? Amén. Pero donde el pastor, repito, tiene su función también, y debemos saber valorar y saber en qué consisten los ministerios. Usted tiene que descubrir su don. No puede estar a la se va y lo que venga y donde Dios le ponga. Tiene que descubrir su don y no trabajar solamente su don. Prioridad el don es donde más bendición van a tener, y después en lo que Dios le mueva. Alguien se mueve fuera de su don y tiene bendición, nunca será la misma si explota el don que le fue dado. Amén. Apacentando, Moisés estaba entrando en un pastorado diferente, porque dice que llevaba las suegras, imagínense, nadie las quiere llevar. Conmigo, llevaba las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Tenía una cobertura. Su suegro era su cobertura. Tan así que le pedía consejo: ¿cómo hago con este pueblo? Pues atiende tú lo más difícil, pero haz grupos de 100, de 500, y por ahí le dice, y pon gente a atenderlos, ¿verdad? Y de esta manera, hermano, si usted no tiene cobertura, la cobertura única máxima es el Todopoderoso. Amén. Pero humanamente hablando, siempre hay un pastor, siempre tiene que acudir a alguien que tiene más experiencia, a alguien que le pueda dar cobertura en oración cuando va a ejercer, a alguien del cual usted dependa, porque sabe que Dios se lo ha puesto en su camino. Aleluya. Dice que llevó las ovejas a través del desierto. Y este es otro punto importantísimo. En el desierto estuvo nuestro Señor Yeshua, o Cristo, 40 días, 40 noches. 40 años Moisés con el pueblo, Elías 40 días antes de reencontrarse con el Eterno. El número 4, 40 días, 40 años, 400 años, significa pacto. Moisés entra al desierto. El Señor se apartaba de los discípulos, decía: ahora vengo. En otras ocasiones se apartaba toda la noche orando. Esto habla, en el desierto vamos a tener un encuentro constante, perseverante y continuo en la presencia del Eterno. Bien se habla de oración y ayuno, y esto es como apartarse de. Pero si no entramos al desierto, vamos a escuchar siempre muchas voces, vamos a ver muchas cosas, nuestra alma siempre se va a estar contaminando. Esto quiere decir que debemos tener un tiempo con el Eterno, por el amor de Dios, hermano. Yo lo exhorto. Cuando el Señor va con los discípulos y les pide apoyo, porque tenían que enfrentar entrar a Jerusalén, y era la última etapa del ministerio, y él sabía lo que le esperaba, y dice: pase sobre mí esta copa que es amarga. Y en su naturaleza humana él está pidiendo: Padre, tiene que ser como tú dices, no como yo digo. Está bien, acepto tu voluntad, y que pase sobre mí esta copa. Y regresen los discípulos durmiendo. La palabra discípulos se genera de raíz palabra disciplina. Si usted no tiene disciplina, no va a ser un buen discípulo. Y si no tiene disciplina es porque no tiene madurez espiritual y de llamamiento. Y si no tiene madurez espiritual y de llamamiento y no es capaz de apartarle un tiempo al Eterno, meterse al desierto con él, tiene que empezar a hacerlo. Amén. Y los encuentra dormidos, 2, 3 veces dormidos. Venían del mar cuando se agitó, y la prueba de que se podían hundir, morir. Antes de eso, la el Evangelio de Lucas, que es el cronológico, donde dice Lucas a Teófilo: estoy escribiendo los sucesos en orden, como pasaron.
Mateo, Marcos y Juan lo narran salpicadón, pero Lucas en los hechos, en una bitácora, ¿verdad? Tal hora, el miércoles jueves de tal año y ahí. Y antes de este momento de la oración, estuvieron en el mar, casi sin día. Y antes estuvieron enfrentando al endemoniado gadareno, que se gritaba a gritos en el panteón, tenía mucha fuerza y toda la gente le tenía miedo. Alguien le decía, no, es que la religión es para los viejitos y para las mujeres y es aburrido. Ah, sí, entonces todavía van con los casos más fuertes de liberación. Vamos a predicarle a los narcos, vamos al manicomio y vamos a empezar a poco todo eso. Lo bueno de eso es porque para las viejitas y los religiosos, si todo eso hacen, digo, y más, te tengo que liberar. Hermano, venían cansados, venían agotados, dos experiencias diferentes tremendas. Y el Señor les dice, ni una hora son capaces de orar. Es la única parte en donde yo encuentro que marca un tiempo. Ni una hora son capaces de orar. ¿Cuánto tiempo oras tú al Eterno en tu desierto, en tu recámara, en el patio, en la azotea, caminando en el parque, porque tal vez en tu casa incrédulos y te ponen la televisión a todo volumen? ¿Cuánto tiempo hablas con el Eterno de una manera personal? Pero hay llamamiento, sin escucharlo a diario, ni 10 minutos, ni siquiera 15 minutos. ¡Qué bárbaro! Billy Graham, que muchos de ustedes saben quién fue, dice que leía 15 salmos diarios. Y no tenía en su ministerio milagros, tenía el poder de la palabra. Y cuando él invitaba a sentar, hasta corrían al frente. No había liberación, no había sanidad, no había profecía, no había nada relevante, pero relevante como hoy en día. Todos quieren los milagros. Y la gente corría por el poder de la palabra. ¿Y por qué tenía poder de la palabra? Porque leía 15 salmos diarios, según él. Tú lees sin fallar mínimo unos 5 versículos diarios. Si no tienes palabra, no tienes espada. Si no tienes palabra, no vas a tener la revelación adecuada. Y si no hay palabra, no hay espíritu. Si tienes un llamado, así pasas con 10 todas las materias, siervos que ya estamos dentro de. No podemos, aunque estemos cansados. Te vas a hincar a orar. Vas a amanecer todavía todo dolorido, chueco, pero el Señor va a ver la intención de tu corazón. ¿Cuántos decimos amén? Entonces hay que irse al desierto, apartarse, porque si no, entonces el Señor nos va a meter al desierto. Porque muchos siervos caen. Cualquiera puede fallar. Y viene el espíritu de crítica, el de condenación. Es como cuando el cazador ve que un coyote se lleva a una gallina en el hocico, y es el mal tirador que dispara y no le da al coyote, le da a la gallina. Cuando un siervo caiga, nuestra responsabilidad es orar en contra del diablo y decirle: retírate, diablo, y darle al siervo un arrepentimiento verdadero, y entre el Espíritu restaurador poderoso, y si él no lo aprovecha, es problema de él con el Eterno. Nosotros no podemos ni criticar, ni juzgar, ni condenar, porque eso dice el Señor, eso dice la palabra. ¿Cuándo decimos amén? ¿Y sabe por qué pasa mucho? Porque se olvida la persona de entrar al desierto con el Eterno, y entonces
el Eterno aprovecha para meterlo a un desierto en donde usted va a voltear a la izquierda y no hay nadie más los que están en su contra. Usted va a voltear a la izquierda y no hay nadie. Hablo del arrepentido, porque el que sigue soberbio sin reconocer, ahí ya la situación todavía con el Eterno de él es difícil, durísima. Y usted ve de frente y no hay nadie. Y usted ve atrás y no hay nadie. Y ya no tiene llamadas como antes. Y lo ven como un animalito raro. Y siente que se muere, que se cae, que se va para abajo. El Señor no va a meter ese desierto, o va a aprovechar. Mejor vamos a empezar nosotros. Amén. No digo que lo va a meter por pecado, pecador, que lo va a provocar el pecado, no. Lo va a aprovechar. Y créanme, hermano, que cualquier momento de soledad, cualquier situación de soledad es magnífica. El enfermo se siente solo, el despreciado se siente solo, el no amado se siente solo, el sin familia se siente solo, los gays se sienten solos, los adictos se sienten solos y toda la gente de alguna manera se puede sentir solo. Es ahí, en esa soledad, cuando más vamos a escuchar, entender la palabra del Eterno, cuando vamos a entender que si no es en el terremoto, en el viento, en el fuego, puede venir el chivo apacible para decirnos: te amo, no estás solo. Amén. Y además te estoy llamando. Aleluya. El desierto. Ya tengo algo. Moisés predestinado a ser pastor. Y ovejas ahora tenía que ser por su pueblo. Dice la Escritura: el alma, una de las enseñanzas, tarda 40 días para transfigurarse. Tarda 40 días para codificarse de acuerdo a la presencia espiritual del Eterno. Bueno, la mayoría entraba a 40 días de. Cuando un matrimonio se separa o se divorcia, o las parejitas dejan de ser novios, que muchas se van de las iglesias porque no entienden amor humano, filial, relación, al amor para con el Eterno, que es un amor espiritual, y se pelean en la carne y se alejan del Espíritu. Y entonces se olvidan del Eterno, pero eso sí, oraron, ayunaron, estaban seguros que era su alma gemela, pero no era su alma gemela, era su alma gemela. Se le daban con todo. Y los 40 días es un tiempo de oración, de ayuno, de vida, para que el alma se restaure. Por eso marca 40 días, 40 años, número 4. Amén. No le damos tiempo al alma de perdonar, de que se restaure. Por eso volvemos a fallar, volvemos a caer. Y en esos 40 días, practíquelo. Tome sus salmos. Yeshua, hebreo en español, significa regreso al Eterno con arrepentimiento. No hay otra manera de regresar a Él. Yo no tomo, no fumo, no me drogo, no me masturbo, no esto, no el otro. Lo dejar de estar en relación, comunicación con Él es rechazar su gracia. Y eso es pecado también. Por eso hablábamos de palabra, de tiempo de oración, de tiempo de amor para con Él. Es un varón, el escritor J.J. Benítez, unos libros Caballos de Troya, y según él viajan al pasado y están en el tiempo del Señor. Pero me impactó la manera en cómo hablaba del Señor Jesucristo. Y decía: es lo más grande, lo más maravilloso, es el ser magnífico, único que yo he encontrado en mi vida. No tengo palabras como para hablar de Él, me faltan palabras. Y cuando yo escuchaba eso decía: caray, que así habláramos todos del Señor bajo el contexto de que está en nuestras vidas,
del conocimiento de las experiencias de lo que ha hecho en cada uno de nosotros. A veces predicamos más de Pablo que del Señor, y no hablamos casi del Señor Yeshua. Necesitamos honrarlo, necesitamos aprender a manifestar nuestro amor, nuestra relación con Él. Hágalo 40 días y verá que empieza a sentirlo ahí más cerca que nunca en su corazón. Verá que ese Cristo, ese Yeshua, que la esencia divina y la nueva presencia de Dios único verdadero empieza a hacer algo en su corazón y en su alma. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Es el tiempo adecuado, correcto, que necesitamos en un desierto para que nuestra alma empiece a transfigurarse, en manifestar esa luz, como cuando Moisés subía al monte y su rostro se iluminaba de la gloria. Cuando la transfiguración de Moisés baja con el Señor y se transfigura el Señor, y para decir, acuérdense que somos luz, que el Señor es luz y que tenemos que alumbrar a este mundo de tinieblas. Amén. Y luego dice que caminó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál es tu meta, varón, hermana? Hablamos de un ministerio básico y de ahí vienen todos, pero siempre vamos a pastorear. Hablamos de cruzar el desierto. Aleluya. Estamos hablando, hermano, de meter nuestra alma a un desierto antes del ministerio, que el alma se codifica adecuadamente, que se limpia. El Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, estuvo en ese desierto. Amén. Hablamos de un caminar, hablamos de buscar el monte de Dios, que significa Horeb, así como Sión significa pueblo del Eterno. ¿A dónde irá el limpio de manos y puro de corazón? Al monte, a la presencia. Tu meta tiene que ser permanecer en el monte Horeb, en el monte del Eterno, porque los siervos del Eterno le buscaban en las alturas al Yom, el Altísimo. Y la meta básica principal de tu vida es vivir, estar en la presencia del Eterno día a día. Amén. Te dijo Moisés, no nos muevas de aquí. No daré un solo paso sin tu presencia, no hago conmigo. Ahí está César Márquez. Yo me gozo cuando lo veo porque solo él y yo sabemos lo que vivimos. Muchas cosas yo viví que él ni sabe. Muchas cosas vivió él que yo ni sé. Le digo a Alex, yo a Lucina, ahora que estoy aquí lo veo. Porque ha habido 3 o 4 veces que se estaba despidiendo de mí, pensando, 20 kilos todo por aquí. No me pasa todo. Si quieres te llevo. Esa es bronca tuya, ¿no? Dejándole una herencia a su computadora y no se fue. Lo llaman 3 o 4 veces, un programa de televisión, el conductor dijo, no, pues este cuate ya se muere. La otra vez que hubo contacto me dijo, ¿y en qué lugar enterraron a César? Le digo, ninguno está más vivo que tú. ¿No se murió? Le digo, no se murió. Dice, ay, no puede ser. Lo voy a aceptar, Señor, y verás que no te mueres. Amén. Venga, aplauso. Con el Señor no te mueres, te duermes. Y despiertas y te da una nueva costilla, no mujer, nada vida. Amén. No se emocione, me va a ir. Y cuando en algunas amenazas que hacían a nuestras vidas, siempre hubo una protección. Él viniendo en Querétaro, donde está la secta, o estaba arriesgando su vida y nunca lo tocaron. Daba conferencias por todos lados y nunca lo tocaron. Cuando decimos amén. Porque hay que aprender a estar en la presencia del Eterno. En una guerra de heridos vamos a tener ataques, heridas, dolores. Por el cámara que es más tarde.
al que más falla, porque la palabra dice que los sanos no necesitan médico. Y hay que aprender a entender el mensaje del Señor. Amén. Y la presencia del Señor es cuando podemos entender más su voluntad. Es cuando nos podemos llenar más de Él. Es cuando podemos entonces estar tratando de ser sensibles a su voz y a su guía. Porque mucho hacemos las cosas como queremos, pensamos o creemos. Tomamos decisiones sin consultarlo a Él. Y no podemos dejar de depender de Él. Sin fe nadie puede agradar al Eterno. Y sin fe el que hace las cosas le es pecado, porque es como hacer a un lado al Eterno y todo lo hago por mi capacidad voluntaria, llamamiento, lo que yo creo, intelecto y capacidad humana. Y eso no sirve en la obra. O somos guiados por Él, empapados por Él, y le entregamos nuestro libre albedrío, o su presencia no va a estar en nuestras vidas. Amén. Fíjese, faltan como 3 horas. Y ya todo lo que vamos aprendiendo de este llamamiento es precioso cuando nos está invitando a entrar a la presencia del Eterno. Habla el testimonio de 2 varones que oraban tanto y tenían ese ministerio de oración en la presencia de Él. Y en el hotel donde estaban, su cuarto y está la puerta, la gente que pasaba por el pasillo no podía cruzar esa puerta de 1 metro tal vez. Había una fuerza invisible que los detenía. Ya como podían les tocaban y abrían la puerta y decían: oye, quitamos esta presencia invisible, porque no podemos pasar, no van a poder pasar si no pides perdón. Y pedían perdón a Dios a su manera y entonces pasaban. Ojalá fuera así en todas las congregaciones, que nadie pudiéramos entrar si realmente no viniéramos con la intención y con la conciencia de venir a ver el rostro del Eterno. Estaríamos todos sentados haciendo una hilera, pidiendo perdón, para ver cuántos entraríamos. La última vez que estuvimos predicando, pastores, dijimos: celulares siervos, ni uno solo con un celular, porque eso es idolatría. Y dentro de la casa del Eterno nadie se mueve y nadie se para, y si van a pasar al baño, es el momento y no puedo predicar hasta que pasen al baño para que no tengan excusa. Se pararon como 15, me tardé como 10 minutos más en empezar a predicar. Nadie se movió, nadie sacó su ídolo. Y el mensaje terminó los pastores de rodillas, porque se le dé lugar a la presencia. El invitado de honor no es el Espíritu Santo, somos nosotros. Él está aquí, Él está en su santo templo, por eso cae toda la tierra delante de Él. Por tanto, damos un aplauso. Lamenta el reino, lamenta la presencia, buscar primeramente el reino de Él y su presencia, añadiendo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos primero las añadiduras, nos olvidamos de su presencia, nos olvidamos de su reino. Amén. Para mí mi vida es Cristo, el morir es Cristo, ya sea que vivo que muera, soy de Yeshua. Amén. Dice la palabra en el capítulo número 2, allí se le aparece el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Esto se llama teofanía. Teofanía significa la presencia del Eterno por medio de un fenómeno, por medio de una revelación. Y esta teofanía entonces le empieza a vivir este Moisés. ¿Por qué? Porque caminó con las ovejas, porque entró al desierto, porque buscó llegar a la presencia, al monte del Eterno. Y entonces el Señor nos empieza a llamar, empieza a ver lo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, y empieza a ver una visión tremenda. Dice que ve una llama de fuego, una zarza, es como un arbolito por ahí, tiene ramas entrelazadas, como la zarza cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, y el Señor lo detiene y le dice: hay uno que toma el lugar,
pero no era Isaac, sino era un carnero, un cordero adulto. En el rebaño las ovejas son las hembras y los machos son los corderos. Por eso somos la novia del cordero. Amén. Y le dice, ahí en el zarzal, también aquí es una zarza, y estaba el carnero atorado en los dos cuernos. Usted sabe que cuerno es tipo de ministerio países, como también lo dice el profeta Daniel, de los 10 cuernos, los 10 países, ahora ahí, que se unieron para el euro y muchas cosas. Él dice es que cada cuerno tiene una representación del cordero, y el primer cuerno representa al Mesías sufriente, y el segundo cuerno está representando al Mesías triunfante. Uno coronado de espinas, el otro coronado como rey de reyes. Uno el que murió, el otro cuerno representa al que resucitó. Ese es el sustituto, amén. Y ese es el que nos llama, aleluya. Debes tener el cuerno del sufrido, del de corona de espinas, si no, no lo vamos a tener en el ministerio cuando estamos, amén. Vamos caminando en el ministerio del Señor. Dice la palabra que Él ve que la llama no se consume. Él ve que el fuego no se apaga. Él ve que la zarza no se quema, no se consume. Está hablando de que el Señor nos está hablando y nos está llamando para un ministerio de fuego, para un llamamiento de fuego. Dice que ardía. Si nuestro corazón no arde a diario, nuestro llamamiento no es de fuego. Tiene que estar ardiendo a diario y no puede bajar. Ese ardor tiene que subir. Amén. Yo iba a una iglesia antes de ir al seminario en que no entendía muchas cosas, y me sentaba y no aguantaba. Quería yo predicar y me volteaba y me movía, y una inquietud, una desesperación. Y le decía al pastor de la iglesia a donde luego yo me andaba metiendo, a esta, a la otra, a aquella. Digo, pastor, invítame a predicar. ¿Quién eres? Pues Hugo Álvarez. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Dónde eres, pastor? No, nada, doctrina, no, tampoco. Es como te me invitaba a predicar, y me enojaba y me iba. Obvio que los pastores tenían toda la razón. Ahora lo entiendo, pero había un error, había una desesperación, había una inquietud. Alguien me dijo, hermano, está bien, cumplió 36 años y no se aburre. Le digo, no me aburro, porque todavía me falta mucho. Como humano a veces nos desesperamos. 2 veces le llegamos a decir, Señor, hasta aquí llegué. Yo renuncié a la iglesia, no me dejaron ir. Otras me estaban sacando por feo, y de alguna manera o forma el Señor nos ha mantenido. Pero en medio de eso, que la llama se apaga, es al revés. No podemos estar con la llama a como usted la pueda sentir, aunque todavía no esté de tiempo completo en el ministerio. Tiene que existir una pasión desbordante, desesperante. No es posible tener un llamamiento y estar quieto, estar tranquilo, estar sin ese sentir de quiero, ¿qué más hay? Necesito conocer, aprender. No puedo estar sin hablar, sin leer, sin cantar, sin orar. No puedo estar sin estar preparando algo. No puedo estar sin estar compartiendo con alguien de lo que el Señor hace. Amén. Eso significa la llama que no se apaga, aleluya, y que hay que mantenerla no encendida, sino que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, amén. Y no se apaga, porque llamamientos se revocaron. No existen las renuncias. Olvides que la iglesia no me comprende, me trata mal, y ni mierda, ni nada, y dice, no te quejes. Aunque lo hacemos porque somos carne. Olvídate que te van a entender, a comprender, a reconocer. Eso no existe en los llamamientos. Amén. Te van a tirar, te van a retar. Mira el pastorcito con su camisita de
¿De qué le gusta? Catalinitas, azul. Pero pocos pueden saber, ya dije que si hizo tarde, tráfico y todo eso, y además les digo, yo tengo 2 conejos y un canguro. Y para llenar este canguro, hermano, si nos enganchamos con lo negativo de la abundancia del corazón, vamos a hablar porque contaminamos el corazón. Amén. Tienes que estar preparado para recibir de todo lo que venga. Es normal. Y todavía que te diga, hay que bendecirlo, hay que acercarnos, hay que abrazarlo, hay que amarlo. Aleluya. Y sea quien sea el pecado que tenga, hay que amarlos, hay que abrazarlos. Amén. Como yo ya no tomo, es borracho y alcohólico. Y perdón, ¿estabas peor que él? Ya no tomas, ahora eres juez de los borrachos. Antes eras el condenado borracho de los jueces. Y por ahí cambiamos y estamos viviendo un cristianismo no adecuado. Tenemos que ayudar a que sea como esté. Si no quieren, está bien, no quiso. Pero no podemos condenar, a justiciar a nadie. Aleluya. Parece que un Dios perfecto, justo, santo, perdonador, y también Él aplica su justicia y su juicio. Por Él es el juez. ¿Cuántos decimos amén? El hecho es que entonces esta salsa no se consume, la llama no se apaga, y dice que ardía, y entonces hay algo tremendo, poderosísimo, que hablando de que no se puede regresar, no se puede volver atrás, porque me vuelvo salado para toda la vida sin renuncio al ministerio. Eso se llamaría anatema, maldición, apostasía, me voy con otros dioses, o tal vez hasta una blasfemia, ¿verdad? Ofender a Dios de esta manera, que son 3 aspectos del por qué la salvación se puede perder. Porque me hago maldición, porque hablo de Dios o blasfemo, de un verdadero creyente pobre que no va a tener esto, y está ahí manifestada la eternidad del poderoso en el fuego que no se consume, en un llamamiento que no tiene doblez, que no se puede renunciar, que es lo más importante en la vida de un llamado, que no puede servir a 2 señores, siempre va a quedar mal con uno. Amén. Y viene algo importantísimo cuando dice la Escritura que está en esa visión. Y dice Moisés, al fijarse, vio que la zarza ardía. Vio, repita conmigo, ver. Pero luego dice que Moisés dijo, iré. Una cosa es ver y otra cosa es ir. Cuando vemos el pasaje de Nicodemo, encontramos que le dice, nadie hace los milagros que tú haces si no está Dios contigo. Él tenía una inquietud, era un rabino, Nicodemo, y se veía de noche para tratar los asuntos difíciles, profundos, porque no había interrupción, era la costumbre. Y cuando un rabino del nivel de Nicodemo busca el Señor, está reconociendo que había algo superior en él, a él mismo. Y cuando le dice, tú vienes del Padre, el Señor no le contestó, sí, así es. Los milagros que hagas porque el Padre está conmigo, no. Le da otra respuesta. Le dice, es necesario nacer del agua, es necesario nacer del Espíritu. Y Nicodemo no entendía, ¿y qué? Vuelvo a entrar al vientre de mi madre. Agua significa palabra. Es necesario nacer de la palabra, sumergirte, bautizarte en la palabra, no te salgas de la palabra, amén, y del Espíritu, obvio, salvación. Pero viene un derramamiento del Espíritu Santo para provocar una actividad, algo muy espiritual y mantenerse ahí vigente. Y le dice a Nicodemo algo importante: es necesario nacer de nuevo para ver el reino del Eterno. Y es necesario nacer de la palabra y del Espíritu para entrar. Una cosa
Una cosa es ver cómo son liberados, sanados o transformados, y otra cosa es que nosotros participemos de la sanidad, liberación y conversión cuando decimos amén. Es lo que hizo Moisés. Yo e iré. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Amén. Hermano, le quiero decir algo fuerte. La iglesia necesita actualizarse. Los niños, ahí me dijo un niño, pastor, ya cámbiale, ¿no? Y eso, dice, es que estaba yo con los de la escuela llamada dominical, y los de primer año estuve, y Jonás, que Adán, entré al tercer año y lo mismo, y al cuarto, tercer y sexto año de la escuela, sexto año aquí en la iglesia, y son las mismas historias, ya me las sé de memoria. Y yo le dije, tiene razón, hijo. La iglesia necesita actualizarse y hablar. El presidente Peña Nieto acaba de emitir una iniciativa de ley en donde en el acta de nacimiento diga, ya no niño o niña, sino que diga sexo neutro, por si después el hombre o la mujer quiera ser hombre o ser mujer. Esto digo con todo respeto, o sea, ya no es ofensa. Y la iniciativa también hizo un renglón en las escuelas primarias, desde las primarias, si están bien vestidos de mujer y son hombres, no hay problema. Y si son mujeres y hombres, tampoco hay problema. Y es nuestro presidente que ha llorado mucho por él. ¿Por qué no metemos doctrina para niños hablando de sexo, que biológicamente cada órgano tiene una función adecuada y correcta? Porque no caminamos con los ojos, ni comemos con las orejas, ni comemos con los pies. Amén. Y porque el Señor dijo, procreaos y multiplicaos, y tenemos sexo, no puede haber hijo ni multiplicación, y procrear ni vida se puede hacer y realizar. Amén. Así de sencillo. Y tan pecador es el que, como el alcohólico, como el que roba, como el mentiroso, como el hipócrita. Todos son pecados. Y todo necesita ponerse en la presencia del Eterno. Y el que quiere y corre, dice la palabra, corre fuerte, es el nombre del Señor, a él correr, justo y levantado será. Amén. Aleluya. Zombies que tiene 12 años, hubo un bombardeo tremendo. Zombies, sí. Cuando yo era niño ya estaba la película Frankenstein, un tipo de zombie. Hermano, hay una droga actual que se llama zombie. Metas en internet, ponle ahí droga zombie. Y va a haber jóvenes y personas que la toman, están como zombies y se avientan contra otras a comerse los vivos, a mordidas. Los zombies existen. Hay un estilo desde Génesis de los diferentes demonios que se generan por lo de Caín y Abel, y habla de hebreos zombies como hombres que practican el canibalismo. Estos son demonios. Pero ¿quién lo predica? ¿Quién predica sobre el cañón de drones que quieren hacer una nueva humanidad? ¿Quién predica sobre la clonación? Los niños necesitan ser preparados, la iglesia necesita actualizarse, y vamos a aplicar a la vida de Jonás, a la vida de arrojante de Moisés, actualizarlo con los hechos, porque nuestros hijos niños están creciendo en un mundo de influencias, de películas, de aparatos y de ciencia y de vecinos, en donde todo esto los está bombardeando, y ellos no tienen las herramientas ni tienen la preparación para defenderse, y eso no les va a dar fortaleza. Es necesario, independientemente y aparte de la doctrina, enseñarle cómo está viviendo el mundo, no solo. Y no te vayas a drogar, ¿no? Eso que le dice al niño, nada
porque hay drogas de esto, de aquello, de lo otro, y te pasa esto, lo otro y aquello, porque el Eterno dice que esto y aquello y lo otro, y porque has embrutecido, loco, tarado, te vas al manicomio, perdón de las palabras, pero hay que decírselos, y cuenta conmigo, hijo, y cuenta, yo estoy contigo, y abrácelo. La educación reprensiva, ya digan, no, lo hiciste, por la orientadora antes de. Y vamos a orar, y vamos a decir: espíritu de droga, de homosexualismo, de crimen, de robo, de secuestro, harto tu poder, y no toca la vida de mis hijos, reprendo tu poder, estás salvado ahora. De lo mismo prevenir, hacer guerra espiritual. Antes, Pastor Rico, se droga y tiene 7 años, yo ni lo sabía. ¿Cuándo oraste por él? ¿Cuándo doblaste las rodillas por él? ¿Cuándo desbordaste tu vida y tu pasión y tu amor por tu hijo? Ahora los 3 días se te olvida. No sabes ser padre. Tú vas a registrar el número y solito. Amén. ¿Qué vivimos, por favor? ¿Qué practicamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Por eso el mundo y sus deseos ganan. Por eso hay adulterio con el mundo. Por eso se ama más al mundo. Entonces la iglesia necesita actualizarse. Ir contra los demonios de diferentes tipos. Pero no estamos en una religiosidad que todo nos asusta, todo nos espanta y no nos celebramos todo, ¿no? Y es una cosa terrible, hermano. El poder más grande es el de la congregación en amor, en humildad, en santidad. Si quiere verdadera unción, es la humildad, la santidad y el poder y el amor. A ver, de nada va a servir que ore y ore y ore y unción y ore. Tiene que ir acompañado de la humildad, de la santidad y la obediencia y del amor. ¿Cuántos decimos amén? El hecho es que esta es una condición que estamos viviendo en parte y que la iglesia necesita actualizarse en la palabra. Volver a ser las antiguas no es la religiosidad, no es vivir en el poder que dice Apocalipsis. Yo veo puro poder, puro milagros. ¿Cuántos dicen amén? Veo un José que llega al gobernador, veo un Moisés en Sinamalé, veo un Moisés cruzando el desierto, veo un Moisés con las plagas abriendo el mar, poderoso, ¿verdad? Un Abraham llamándose afuera también para establecer las generaciones. Y vemos por ahí a un José que es igual en santidad y mejor le coro. Y vemos ahí hombres como Elías, el profeta del pueblo, del vino, del poder del silbido. Y vemos por ahí que resucitan muertos, que hacen milagros. Llegamos al antiguo, al nuevo pacto, pacto renovado. Y puro milagro, y puro poder, y poder, y milagros, y poder, y milagros. Y hoy en día los brujos hacen lo que quieren, los satánicos, hechiceros, adivinos, y matan al mundo. Y el poder más fuerte y más grande está aquí, pero no lo activamos. No lo activamos. La guerra espiritual es siempre prevenir, como hablaba, no lo mismo orar, pero el demonio de adicción y no tocas a mis hijos. A decir: Padre, bendice a mis hijos. Ya tienen el demonio de adicción. ¡Demonios fuera! Cuando ya tienen 7 años, ahora antes de que lleguen. ¿Cuántos decimos amén? El hecho es que ese fuego, esa llama, esa salsa que no se consume, tiene que llevarnos, ¿verdad?, a un entendimiento y un llamamiento poderoso. Amén. Entonces no es ver, es entrar. El enemigo número 1 no es el diablo, no es el mundo, no es la carne, es el miedo. Cuando usted vence el temor a predicar, cuando usted vence el temor, el miedo, los demonios no le van a hacer nada. Cuando usted vence el miedo, puede decir: pastor, déjeme predicar, pastora, quiero cantar, aunque cante feo. Vengo con mi orquesta y sube la tabletita, ¿verdad? Y él tiene su orquesta, perdió el miedo y se pone a dirigir y se pone a dar palabras alientes de predicación y entre canto. Hermano, excelente, pierde el miedo, aleluya. El temor termina, acaba, después ayuda a los demonios. Y el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos decimos amén?
Y dice que no nos habla del espíritu del temor, ¿de qué? Amor, poder, dominio propio es madurez, estabilidad, templanza. Ya no niños. Todo eso acaba con el temor. Cuando decimos Señor. Elías escribió un punto importantísimo, ya vamos terminando. Dice Moisés escribió y fue y dijo, iré. Y dijo, iré y veré esta grande visión. Grande visión no significa visión pequeña o una visión ahí como venga, como dejarla de. No, su llamamiento es eterno, es del divino, del todopoderoso. Entonces la visión no puede ser chiquita, no puede pensar en 200 miembros. Es una grande visión porque la salsa no se consume y el fuego no se apaga. Y eso debe provocar una visión de grandeza. Lo mejor para el Rey, la excelencia, y lo más grande para el Señor, el Rey de Reyes. Y yo voy a llegar a 10,000 miembros, y si no me va a llegar a predicar al estadio, y si no me va a llegar a sanar, y si no nadie va a conocerme de mí, pero en su no voy a hacer su voluntad. Y como dice la Escritura, grandes hombres que jamás nadie conoció y que no eran ni siquiera dignos de la tierra, y murieron acelados, rotos, destrozados, de todas maneras muertos de una manera fea y horrible, que no alcanzaron ni siquiera a lo que nacieron a realizar, pero que realizaron un llamamiento y caminaron en fe de una manera increíble. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado hablar de Bhutan, alemán que está predicando en África? Levanten la mano. Ninguno. ¿Cuántos han escuchado del David Copperfield? Sin pena, levanten la mano. Mire, hermano, este varón está reuniendo hasta 6 millones de personas en África. Cuando sabemos de los grupos de rock que reunían hasta 300,000 gentes, yo decía, Señor, ¿por qué no hay un evangelista? Maurice Runo, Gigi Ávila, Benny King, Gais Luna y todos criticados, no criticados, como sea. Que reúna más de 300,000 gentes. Era mi oración diario y él lo sabe. Levanta a alguien, Señor. Ellos juntos no logran 1,000,000. Y de repente recibo la noticia que un varón en África, una de los autismo, está reuniendo hasta 1,000,000, 1,500,000, 3 reuniones en una reunión. Y me voy a internet y veo, y se ve la película o el video, y hasta allá se ve como polvo de la cantidad de gente. Ha llegado a reunir 6 millones. Amén. Una gran bendición. Y si usted lee sus libros, no hay una teología profunda. Simplemente habla del Señor y sus hechos. Eso sí habla solamente del Señor. Esos son sus libros. Esa es su misión. Él se va a predicar a Suiza y reunió 500 personas. Porque su llamamiento y su misión fue África. Amén. Y a Moisés dice, iré y veré esta grande visión. Usted tiene que irse codificando e ir pensando en una grande visión. Aleluya. Pídale al Señor una visión. ¿Cuál es la visión? Porque ese viene siendo el reto para su llamamiento. Amén. Pero dígale que sea grande, difícil, casi como diciendo es imposible lograrlo, porque eso le va a ayudar a depender más del poder y los milagros. Amén. Y miren que tremendo, ya terminando. Entonces el Señor lo llama. Y cuando él viene, que Moisés se acerca, Moisés, Moisés, Moisés. Y dice, heme aquí. Esta traducción dice, aquí estoy. Heme aquí en hebreo es Anoni. Y Anoni significa, aquí está mi vida.
Como Isaías, cuando iba a tener de ahí, le dijo: Adoni, en mí. Si usted no está dispuesto a entregar su vida, mejor no le deje. Amén. No le deje. Un llamamiento es: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, y voy a predicar con todo respeto, con diarrea, con temperatura, todo quebrado, sin dormir, desvelado. Va a predicar como puede, cuando pueda, de donde sea. Aleluya. Eso nos da la bendición dentro de los muchos viajes. Cuando estuvimos en Brasil, predicamos ante un estadio, como 25,000 gentes, pequeño. Y hubo bendición bonita y todo eso. Es más, yo no iba a predicar, les falló el predicador y por ahí me contactaron. Al otro día predicaba yo en una casa, una colonia, que no estaba pavimentada, que era pura tierra, de esa tierra roja, que uno mete el camino y mete el pie, lo saca y se queda el zapato. De esa pegajosa. Y un aguacero, y venía yo mojado, y llegué empapado como sopa, los zapatos en la mano aquí, los cogí con la bufeta. Y había como 30 personas, después de estar entre 25,000, y mi carnota, aquí son re poquitos. No me serví, la traductora no vino. El portugués tiene 7 palabras semejantes al español, pero tiene unas como muy obligado, que significa muchas gracias, nada que ver. Luego me acordaba que decían Deus, 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 y significa Dios. Y entonces yo, de las pocas palabras que llegaba a pescar, dije: no está la traductora, y empecé a predicar, y decía: Deus no es para los flacos. Flaco es ya que espiritualmente, y amén, y aplaudían. Yo decía: y Deus, y corazón, y Dios te sana, Dios te sana, y amén. Y dije: qué mensajazo. Y Dios te quita los ojos, y te quita los cielos, y Dios. Y total, yo dije muchas veces: Dios. Y termina, se levanta de pie y sube una varona, una mujer, y toma el micrófono y dice: pastor, no tienes que cuenta, predicaste en un perfecto portugués. Ahora, sí, predicaste en portugués. Yo por eso ya no subí. Y dentro de mí, con razón todos decían amén. Yo de mí salía: Deus, ahora corazón, y Deus que Dios te sabe. Pero nunca supe lo que decían más que Deus, y de lo de allá. Y yo decía: no, está grabado. Amén. Aparte, había unas cortinas, como aquí, y se movían las cortinas y salían los relámpagos de luz mientras tú predicabas. Y por ahí la hermana dice: yo sané de los oídos, y quién sabe qué. Dije: Señor, perdóname. Llegué con todas las ovejas de que me mojé de un camino pantanoso, por decirlo así. Después de 25,000 ante 30, y me diste milagros más preciosos y más hermosos entre los 25,000. ¿Cuántos decimos amén?